Buenas noches, amigos y hermanos. Vamos a compartir unos dos textos bíblicos. Quiero compartir con ustedes en esta ocasión una reflexión que es de vital importancia y tiene que ver con la justicia de Cristo. Todos sabemos que la justicia de Cristo tiene que ver con perdonar nuestros pecados delante del Padre Celestial, ofrecer su vida perfecta en vez de la de nosotros, cuando el Padre eh, nos pide a nosotros que compadezcamos delante de Él, no compadecemos nosotros, sino que compadece Cristo por nosotros. Cristo vivió una vida perfecta y esa vida perfecta se la ofrece al Padre como que si yo la hubiese vivido. Pero ¿qué hay que hacer para que Cristo ofrezca su vida perfecta en favor de nosotros? Necesitamos creer en Él y aceptarle, creer en Él, aceptarle y vivir una vida apartada del mal, una vida nueva en Cristo Jesús. Solamente viviendo una vida nueva en Cristo Jesús, todos los méritos de la vida perfecta de Él pueden ser atribuidos como que si nosotros nunca hubiésemos pecado o como que si nosotros nunca hubiésemos transgredido la ley de Dios. Ahora bien, debemos de tomar en cuenta que la justicia de Cristo o los méritos del garante en la fe es lo que nos permite a nosotros la salvación delante del Padre Celestial. Pero también debemos de tomar en cuenta que la justicia o el perdón de Dios tiene dos torrentes. Una es el perdón, eh, contarnos a nosotros como que si nunca hubiéramos pecado, y el otro torrente es la santificación. Tanto como el perdón por la fe o la justicia por la fe son méritos de Cristo, la santificación también es mérito de Cristo y es un poder que actúa en nosotros obrando una nueva vida, obrando una nueva mente. En los dos aspectos, la gloria es siempre para el Señor Jesucristo. Así que vamos a leer un texto que se encuentra en Efesios, capítulo 5, y vamos a leer el versículo 25. Vamos a leer el versículo número 25 y vamos a ver qué nos dice ahí. Nos dice ahí la palabra de Dios: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Cuál es el llamado que el Señor le está haciendo a los maridos, a los esposos? A maridos, amad a vuestras mujeres o amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Y dice acá, eh, versículo 26, para santificarla. ¿Cuál fue el propósito de Cristo al morir por la iglesia? Cristo se entregó por la iglesia para santificarla. ¿Qué significa santificarla? En hebreo la palabra es kadosh, que tiene que ver, eh, kodesh o kadosh, tiene que ver con apartar algo y darle un uso especial, un uso no secular, un uso diferente. En hebreo, en griego, la palabra es agio. Agio, creo que así se pronuncia, es la palabra para santo o santificar. Es agio. Entonces lo que nos está diciendo aquí el texto es que Dios ha santificado a la iglesia. Recordemos que la iglesia no es una casa, no es una estructura, sino que es cada miembro que construye o que compone el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Es decir, que Cristo nos ha apartado a cada uno de nosotros y dice, para santificarla y habiéndola purificado, esa palabra purificado significa limpiado en el lavamiento del agua por la palabra,
el versículo 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Vemos acá dos aspectos. Dice una iglesia gloriosa, una iglesia sin mancha y una iglesia sin contaminación. Ahora bien, vivir sin mancha y sin contaminación es el aspecto de la salvación que tiene que ver con la santificación. Usted no puede decir que es salvo, eternamente salvo, sin ser santificado y vivir una vida sin mancha delante de el Dios mismo. Dice, que fuera santa y sin mancha. Esa palabra sin mancha significa sin pecado o sin practicar el pecado. Y continúa diciendo, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a su mismo cuerpo. Y pues ahí ya pasa a otro aspecto. Pero acá nosotros queremos ver o queremos tratar de que Jesús santificó a la iglesia a través del lavamiento de la regeneración para presentarse una iglesia santa, pura y sin mancha. Ahora, ¿cómo Jesús se va a presentar una iglesia santa y pura si la iglesia no quiere abandonar el pecado? Si la iglesia quiere persistir en sus iniquidades y si la iglesia quiere persistir haciendo cosas abominables. La Biblia nos dice que Jesús está esperando esa iglesia, está esperando ese pueblo que va a morar eternamente con él y que por supuesto tiene que dejar el pecado o aborrecer el pecado. Nos dice la palabra del Señor que aquellos que van a morar en el monte de Sión no van a tener nada malo, nada impío, nada que dañe el carácter o la santidad de la eternidad. Vamos a cerrar la reflexión con la epístola de San Judas. Este no es Judas Iscariote, sino es otro Judas, un discípulo de Cristo. El texto que vamos a ocupar es Judas, capítulo 1, porque solo tiene un capítulo, y vamos a utilizar el versículo 24. Vamos a leer el versículo 24. Oigan lo que dice. Aquel que es poderoso, oigan bien lo que dice. Aquel que es poderoso para guardaros sin caída. ¿Para qué es poderoso? Dice, aquel que es poderoso para guardarnos sin caídas y presentaros sin mancha delante de su gloria, con alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria, la majestad, el imperio, el poder, ahora y por todos los siglos. Amén. Tanto la justicia que viene por la fe, el perdón de nuestros pecados, que Cristo opera en nosotros, el perdón de los pecados nos limpia de toda maldad, pero nos pide que vivamos una vida sin santificación. ¿Cómo se logra la santificación? No por mi propio poder, no por mi propio poder, sino aquí dice el texto, aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha. ¿Quién es el que nos va a guardar sin caída? ¿Quién es el que nos va a preservar sin mancha delante de su gloria? Es Cristo Jesús. Entonces acá podemos ver que tanto la justicia como la santificación son aspectos de la salvación que obra el Padre Celestial, que los obra Cristo y que los obra el Espíritu Santo en nuestra vida continua. Entonces no podemos decir
que vivir una vida apartada del mal, una vida obrando en armonía a la voluntad de Dios, es atribución, justicia por obras, es decir, que hacemos obras para salvarnos. No, no es eso, sino que hacemos obras para vivir una vida santificada, para vivir una vida apartada del mal, para vivir una vida nacidos de nuevo, para vivir una vida nacidos de nuevo. ¿Y quién va a ser el poderoso para mantenernos sin caída? ¿Quién va a ser el poderoso para mantenernos sin mancha delante de su presencia? Va a ser el mismo Jesucristo que va a estar operando en nosotros. Así que hermanos, que Dios nos bendiga. Pongámosle, como dicen por ahí, coco a los textos, no nos dejemos llevar por ese evangelio mentiroso, por ese evangelio de cero compromisos, ese evangelio pare de sufrir, venga, prospere. Ese es un evangelio que ha sido dañado por la mano de Satanás y lastimosamente no refleja verdaderamente el evangelio de Dios, sino que revela un evangelio de la prosperidad. Así que estudiamos la palabra de Dios, siempre lo voy a decir, motivarle a los que oigan este mensaje a que agarren su Biblia, estudien la palabra, estudien el diccionario. Hoy está tan a la mano poder ir a la raíz griega, a la raíz hebrea o en la manera sintáctica como se han escrito los textos para poder tener una ampliación más comprensible de la palabra de Dios. Que Dios nos bendiga, pasemos buenas noches y nos estaremos viendo en próximos reflexiones, en algunas enseñanzas que vamos a estar compartiendo. Bendiciones.